SER Podcast. 11:04, 10:04 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Y empezamos con la mirada puesta en Nepal y en el Tíbet, donde ya son al menos 160 las personas que han muerto por la fortísima riada en la zona de frontera cerca del Himalaya. Una ola enorme de agua, de tierra, de lodo, que también deja multitud de heridos, y todavía se espera que la tragedia sea peor, porque hasta ahora sigue habiendo centenares de desaparecidos, entre ellos muchos turistas. Este es el sonido del terror de la gente ante el torrente que ha arrasado en muy poco tiempo viviendas, coches, árboles y que ha dañado infraestructuras de todo tipo, carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas, y va arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Victoria García, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Vicky, no sé cuál es la situación ahora mismo, ni si sabemos exactamente qué ha pasado, es decir, ¿por qué se ha producido una riada tan virulenta y por qué no se había previsto? Pues es en la frontera de Nepal y Tíbet y es una avalancha de agua y barro procedente del deshielo del Himalaya. Es la que ha dejado este reguero de muertes, como dices, más de 160 personas hasta ahora, en unas cifras muy conservadoras, mientras que medio millar están desaparecidas. De esas 500, 300 son turistas, faltan 100 de la India, 54 de Estados Unidos, 33 del Reino Unido y 100 del propio Nepal. Gracias, Vicky. Un saludo, Pablo. Hasta ahora. Y de vuelta a España vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo en las próximas horas. Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches. Pequeñas variaciones respecto a hoy. Por ejemplo, las nubes se mantendrán abundantes en el noroeste de la península, a ratos en el centro. En breve, por ejemplo, lloverá en la misma Comunidad de Madrid, chubascos débiles, pero sí que a partir de mañana al mediodía estos chubascos se convertirán en tormentas de nuevo en Galicia. Hoy, por ejemplo, en Fisterra casi 80 litros por metro cuadrado, pero también en Castilla y León, sobre todo en las provincias más al oeste, más cercanas a Galicia, y de manera más aislada en Extremadura. En cambio, cerca del Mediterráneo y en el sur continuará haciendo sol. Calima está llegando polvo del Sáhara y temperaturas no tan altas como hoy, que se han rozado los 40 grados, por ejemplo, en algunos barrios de Zaragoza, pero igualmente en muchas poblaciones por encima de los 35 de máxima. Gracias, Carbó. Hasta mañana. Y hoy en esta hora 25 de Bolsillo vamos a analizar brevemente la actualidad con Marta Monforte. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Borja Barragué, ¿cómo estás? Hola, Gabón, Pablo. Hola, Gabón, Borja. Venga, vamos con Ceuta. Y más concretamente con las protestas que siguen cogiendo fuerza. Porque miles de personas han salido esta tarde a protestar contra la gestión del gobierno en esta crisis, en unas protestas donde, por cierto, algunos no están permitiendo hacer su trabajo a los periodistas. Y en este contexto de creciente presión ciudadana, pero también de enorme presión por parte del presidente de Ceuta, en este contexto Moncloa da marcha atrás y anuncia que finalmente no habilitará pabellones para acoger a las miles de personas que 4 semanas después siguen malviviendo en la calle. Hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta, de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta. Así lo justificaba el mando único, el ministro Ángel Víctor Torres, que admitía que todavía no han encontrado espacios alternativos para dar un poco de dignidad a estas personas. Lo curioso es que tras este anuncio ha sido el propio Juan Jesús Vivas quien admitía que si no se habilitan centros de acogida temporal es imposible no ya la ayuda humanitaria, sino conseguir ese objetivo que él va repitiendo, su objetivo de expulsar a todas las personas que entraron. El alojamiento está vinculado, además de la cuestión de índole humanitaria, al objetivo de facilitar las tareas necesarias para el retorno. Por tanto, pero también se asume como objetivo el que cause la menor contestación posible, el menor perjuicio posible al vecindario. Dice también Vivas que este proceso hay que hacerlo muy
y muy tranquilamente. Y vaya si se está haciendo con calma. De hecho, si nos fijamos solo en las menores, en la SER estamos contando que todavía hay 300 niñas que no han sido acogidas. 300 niñas y adolescentes que casi un mes después siguen en espacios habilitados por los vecinos, por voluntarios. Estas menores, de hecho, los menores en general, con la ley en la mano, también van a tener que ir al colegio a partir del día 8, cuando empiece el curso escolar, y desde el sector advierten que no hay plazas suficientes. Pues bien, lo que hoy ha anunciado el ministro de Educación no es una solución para esto, sino que va a desplegar policía local, policía nacional, guardia civil y, atención, Fuerzas Armadas en los entornos de los colegios, en salidas, entradas, en rutas escolares, en paradas de autobús. Ahora bien, Laura Gutiérrez, buenas noches. Como decíamos, todavía no se sabe cómo se va a escolarizar a los menores que llegaron. No, Pablo, buenas noches. El Ministerio de Educación asegura que esos menores que sigan en Ceuta cuando empiece el curso van a ser escolarizados, como marca la ley, pero nada más. Además, es un proceso muy complejo, primero porque no sabemos cuántos menores son, si van a seguir en Ceuta, si van a ser trasladados a otras comunidades, y tampoco se ha hecho aún ese triaje previo a la escolarización, que sería determinar la edad, el curso, los estudios previos, el conocimiento del idioma. De esto, de momento nada. El secretario de Estado de Educación, que ha participado en la reunión de la Junta Local de Seguridad en Ceuta, ha anunciado ese despliegue policial que se va a establecer a partir del día 8 de septiembre, cuando empiezan las clases, en las inmediaciones de colegios e institutos, en las entradas y salidas, también en los recreos, en las rutas escolares y en las paradas de autobús. Abelardo de la Rosa ha dejado este mensaje para las familias ceutíes. Que confíen en la fuerza y cuerpos de seguridad, que confíen en la delegación del Gobierno, que confíen en este Ministerio de Educación, que les aseguramos la tranquilidad necesaria, el acompañamiento de seguridad necesario para que sus hijos e hijas puedan incorporarse a esa actividad educativa. Habrá además vigilancia policial por las tardes y por las noches para evitar que se produzcan asaltos, como estas semanas ha pasado en algunos centros, y se pondrá en marcha también un plan de atención psicosocial para alumnos y familias. Los centros educativos ya están listos y reparados. Mañana el secretario de Estado mantendrá varios encuentros con toda la comunidad educativa. Y a todo esto, mañana también hay reunión con las comunidades en la que el Gobierno pretende abordar la acogida de las menores en la península. Pues bien, los consejeros de Vox en Castilla y León, en Extremadura, en Aragón, han anunciado que van a dar plantón a la ministra y que van a llevar a los tribunales los expedientes de cada uno de los niños y de cada uno de los adolescentes que, con la ley en la mano, también van a tener que acoger sus comunidades. En fin, esta es la triste fotografía. Marta, voy a empezar contigo. ¿Qué te parece, primero, que se haya decidido no habilitar los pabellones ante la presión, a pesar de que ya llevamos casi 4 semanas con estas personas malviviendo en la calle? Y segundo, sorprendente, que se haya decidido reforzar con policía, incluso con militares, los entornos de los colegios. Pues Pablo, me parece tremendo, ¿no? Porque el mensaje que lanzas es básicamente que estos niños y niñas, esta gente que ha tenido que huir de Marruecos y no lo ha hecho en unas condiciones precisamente con las que todo el mundo estaría dispuesto y con garantías, ¿no?, a viajar, es un peligro público y son niños y niñas que te tienes que garantizar la seguridad. No tienes que garantizar su seguridad, sino que tienes que garantizar la del resto de población, que por supuesto siempre está ahí, pero como si ellos mismos fueran una suerte de amenaza. Yo creo que evidentemente incide más en el mensaje, y por eso me sorprende tanto que también venga desde el propio Gobierno. Incide en el mensaje que criminaliza a los migrantes, que busca este mensaje también que lo vemos cada día más y está más presente no solo en redes sino en las conversaciones del día a día, de intentar deshumanizar por una parte también a todo aquel que viene a nuestro país en unas condiciones muy limitadas y muy precarias. Y yo creo que evidentemente el Gobierno está lanzando mensajes contradictorios, corrigiéndose a sí mismo, porque no tienen ni demasiado claro qué quieren transmitir y cuál es el mensaje. Pero ya te digo que los movimientos que estamos viendo, especialmente esta semana, pero no solo, evidencian, y por ejemplo también esta doble comparecencia de Robles y Marlaska lo ha dejado también muy claro, ¿no? Que ni siquiera, yo creo que dentro del propio Gobierno hay un mensaje de coordinación y coherencia respecto a qué necesitan y cuáles las necesidades que tienen ahora todos aquellos que están pasando por una situación como la que están pasando, y aún así haciéndose cargo del malestar que hay, que es evidente y lo estamos viendo y lo hemos visto, que creo que cada día más, de los ceutíes que están también en una situación complicada. Pero no para eso tienes que lanzar el mensaje de que
vas a incrementar la policía, porque evidentemente lo que le estás transmitiendo es que estas personas, estos niños y niñas, son un peligro público y que tú estás ahí para garantizar que no lo sean, ¿no? Claro, tú lo lees igual, Borja, es que es curioso, es decir, la imagen de ver entornos escolares con policía local, con militares, en teoría para garantizar la seguridad de los niños, es dar a entender que estas personas migrantes son un peligro para su integridad. Sí, yo lo veo igual que Marta, y creo que la gestión que está haciendo de esto el gobierno es una contradicción permanente. Porque en las comparecencias de ayer se vio claramente, ¿no? Designaron a Marlaska para comparecer en la rueda de prensa básicamente al mismo tiempo que estaba compareciendo Robles, con dos mensajes completamente distintos. Y hoy Patxi López ha intentado casar, para que no fueran demasiado evidentes las incoherencias, la del uno con la de la otra, y decir que bueno, que el gobierno tenía que arbitrar una solución humanitaria con los problemas de seguridad que se pueden provocar de toda esta situación, pero es que no está consiguiendo nada. Porque el problema ya no es dilucidar qué significa la palabra informe, si el informe fue verbal o fue escrito, es quién recibió qué información, cuándo y qué hizo con esa información. Porque Robles y Marlaska, es decir, la disputa que existe entre esos dos ministerios, que son además ministerios de Estado, no es una cuestión semántica, es una cuestión de quién acaba cargando con la responsabilidad, con el coste político de lo que es una crisis que lleva camino de convertirse en una crisis histórica. Y esa disputa a Sánchez le crea un problema político de primer orden, porque acaba de crear un mando único mientras dos ministros de Estado se contradicen públicamente, y eso proyecta una imagen que es exactamente lo contrario de lo que pretende transmitir, que es control y mando únicos, y no este descontrol. Pues ya que citas este lío del gobierno, vamos con el gobierno que deja sola a Margarita Robles en su pulso con Grande Marlaska, eso sí, intentando que no se note demasiado. Tanto el Ejecutivo como el PSOE toman partido a favor de las tesis del ministro del Interior. En Moncloa niegan que el CNI hubiera informado del riesgo de una llegada masiva de personas a Ceuta. Como decíamos, intentan convencernos de que apenas existen discrepancias a pesar del fuerte malestar interno de las palabras de Robles. Ellos sostienen que las dos versiones que ayer escuchamos son compatibles. Pero hay que decir, Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hay que decir que el árbitro, que la persona que puede aclarar desde la máxima autoridad que falló el presidente Sánchez, finalmente va a dar explicaciones en el Congreso. Inicialmente pretendía hacerlo el 9 de septiembre, pero los socios se han quejado, han hecho ver que esto sería demasiado tarde al presidente y finalmente él ha avanzado esta comparecencia al jueves que viene, Julia. Sí, su presión es la que ha hecho que finalmente el Gobierno haya cedido y haya pedido comparecer el día 3 de septiembre. El PNV defendía que Sánchez tendría que haber sido el primero en responder en el Congreso, antes de sus ministros, Esquerra que iba tarde y Podemos que no podía tomarse con calma una situación de extrema gravedad. El portavoz del PSOE, Patxi López, decía hoy que han tomado nota. Pues simplemente que había grupos que pensaban que había que adelantarlo y se ha adelantado. Al PP, sin embargo, le sigue pareciendo tarde. Reprocha a la presidencia del Congreso que haya convocado la última semana de agosto a la Diputación Permanente porque cree que se podría haber forzado a Sánchez a venir antes. La portavoz, Esther Muñoz, pide que al menos responda a las cuestiones que quedan pendientes. Va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el Gobierno no ha explicado absolutamente nada. Tiene muchísimas preguntas que responder. Ayer la ministra Robles vino y no contestó a nada de lo que preguntó ningún grupo parlamentario. Es algo que dijimos todos los portavoces. La comparecencia de Robles dejó muchas dudas en el aire para los grupos, especialmente la relativa a la información que manejaba el CNI. I el govern s'està contradint públicament sobre què sabia, qui ho sabia i quan ho sabia. I això efectivament es molt greu. Junts decía hoy que la disparidad de versiones entre defensa e interior es muy grave. Sumar, PP y Vox han pedido la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos para que aclare el asunto. Claro, Marta, tiene un problema el gobierno, tiene un problema el presidente de cara a esta comparecencia. Sí, de hecho yo tengo muchísimas ganas de escucharlo porque creo que, como ya estamos viendo, se va a alinear un poco más con las tesis de Marlaska, ¿no?, el presidente del gobierno, porque aquí estamos viendo como Robles sí que se está desmarcando más. No es la primera vez en la legislatura que lo hace, evidentemente, y para mí también es como una suerte de reparto de papeles, ¿no?, yo creo, porque Robles suele asumir el rol de guardiana de la patria, en este caso lo estamos viendo, ¿no?, reivindicando que Ceuta es española y que por tanto no hay ninguna discusión al respecto, como si la hubiera en España, que no la hay, por supuesto. Quizá Marruecos sí, y por eso le lanza ese mensaje. Y también creo que busca como un poco calmar a ese electorado
que siempre se ha dicho más de centro derecha o de centro conservador, y que quiere proyectar una imagen de firmeza y de que hay un despliegue militar implacable. Y luego a Marlaska, que ya viene muy tocado de muchas crisis anteriores, le toca encajar un poco también el desgaste de la gestión policial diaria y de los reproches que también le están haciendo pues las diferentes ONGs y asociaciones que están viendo cómo los derechos de los migrantes que están allí tampoco es que estén muy garantizados, y sobre todo si hablamos de lo que hablábamos antes, ¿no? De que el mensaje que trasladas tú ahora públicamente es que pueden ser un peligro para la integridad del resto de ciudadanos. Entonces, tengo muchas ganas de ver cuál va a ser la respuesta del presidente del gobierno. Me da la sensación que va a intentar decir que ellos han tomado el mando desde el primer momento y que todo ha estado muy bien controlado, aunque, como hemos visto, y creo que está muy certificado, no ha sido así, y le ha dado muchas alas a la oposición para muchas de las críticas que ha hecho. Otra cosa, eso no quiere decir que tanto PP como Vox hayan actuado de forma correcta, porque yo creo que a Vivas lo han dejado solo hasta el final, desde el propio Partido Popular, y creo que también han intentado, ¿no?, que esta crisis sea utilizada para tapar otras cuestiones o para intentar no hacerse cargo, como está pasando también en las comunidades del PP y Vox, de la reubicación de los menores que tienen que ser trasladados a la península. Entonces, es verdad que Sánchez tiene que dar explicaciones. Creo que va a intentar albergarlo todo y tirar responsabilidades como estamos acostumbrados, pero creo que solo con eso evidentemente no basta, ¿no? Lo que pasa, Borja, es que asumir esta tesis, es decir, cerrar filas con Marlaska, intentar buscar equilibrios de bueno, pero no se avisó de esta llegada tan masiva, es tanto como asumir que tenemos unos servicios de inteligencia en España incapaces de detectar un movimiento de alrededor de 80.000 personas. Desde el punto de vista sustantivo, yo creo que es razonable pensar que los dos ministerios implicados en esta disputa tienen parte de razón, en el sentido de que es bastante difícil de creer que llamadas que se estaban haciendo en foros tan ignotos y tan desconocidos como Facebook o como Instagram o como Twitter le pasaran absolutamente desapercibidos al CNI. Eso es difícil de creer. Y también es difícil de creer que si en Interior se recibió algún tipo de comunicación, en Interior no se hiciera nada. Entonces, seguramente la cuestión es hasta qué punto se informó del volumen de la avalancha que se venía y cuál fue la naturaleza de esa información, si se hizo por escrito, si se hizo de manera oral. Pero como te decía antes, yo creo que la cuestión sustantiva ha pasado a ser una cuestión accesoria, si quieres. Y desde ese punto de vista ambos pueden reclamar tener cierta parte de razón, pero esto ya se ha convertido en una disputa política entre dos ministerios. E insisto, esto le pone en un brete al presidente del gobierno porque acaba de designar un mando único. Y lo que estamos viendo es que ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo sobre una misma versión de lo ocurrido dentro del propio gobierno, como para pretender que haya unidad fuera del gobierno. Pues así está la situación. Seguimos sin saber qué falló el 30 de julio. Tampoco sabemos qué pasó con el ático de Ayuso, pero poco a poco conocemos cosas. No por la Comunidad de Madrid, sino por la prensa. Ahora lo contamos. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A mí esto me huele rarísimo. Si eres de los que tira del hilo hasta encontrar la fuente, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate hasta el 8 de septiembre e infórmate en escuela.elpaís.com. Buenas noches. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 4, 5, 7, 48 y 50. Soles 4 y 5. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios.
11. Bien jugado. Hora 25. Pablo Tallón. Y lo que decíamos, El País desvela nuevos detalles sobre la compra del famoso ático de Ayuso. Resulta que a principios de año la empresa pública Planifica Madrid se puso en contacto con una inmobiliaria de lujo y le hizo una petición muy concreta. Quería un piso en el barrio de Chamberí o en los alrededores que tuviera entre 250 y 400 metros cuadrados y además una gran terraza. Estos eran los únicos requisitos, es decir, no se decía nada de que se pudiera usar como local, como oficina. Es más, es que esta inmobiliaria solo ofrece viviendas de lujo. Según El País, la Comunidad de Madrid visitó antes un piso en Argüelles que costaba unos 4 millones de euros, pero no les convenció, así que acabaron adquiriendo el de 6,3 millones. Claro, ¿quién tomó la decisión? ¿Quién dio la orden de buscar un ático con estas características? ¿Por qué se buscó a través de una inmobiliaria que no alquila oficinas? Pues chao pescado, porque por lo menos de momento seguimos sin saberlo. Lo que pasa, Borja, es que esto cada día que pasa es un poco más insostenible para la presidenta. Es decir, cada información que conocemos complica un poco más su relato, que ya era bastante inverosímil desde el minuto 1. Absolutamente. Da la impresión, ¿no?, de que es como una crisis de estas de snowball, ¿no? Que cada vez la bola de nieve se va haciendo más grande. Pero verdaderamente la información de hoy del País, en mi opinión, cambia un poco la naturaleza del escándalo. Ya no estamos ante una compra un poco discutible, sino ante la búsqueda por parte de la Comunidad de Madrid de algo muy concreto cuyas características se explicitan en el encargo. Y cuando una administración busca expresamente un ático de más de 250 metros cuadrados con una terraza enorme, la pregunta ya no es por qué, es decir, ¿por qué estaban buscando eso?, ¿no? Una cosa que es difícil de entender para el administrado. La pregunta ya pasa directamente a ser ¿para quién y para qué? Y cada vez la respuesta está más clara. Para mí ahora, en este momento procesal, el problema del ático no es que sea demasiado grande, es que cada nueva revelación que sabemos hace que todo parezca demasiado diseñado para ser casual y apunta más a que una empresa pública de la Comunidad de Madrid se gastó más de 6 millones de euros no en la compra de una residencia oficial, sino en la compra de un capricho personal. Claro, esto, Marta, es gravísimo. Es dinero de todos los madrileños, presunta, supuestamente, para un capricho personal si la tesis de Borja es la cierta. Pero como no explican para qué era, pues cuesta dibujar hipótesis alternativas y verosímiles. Es que es todo tan tremendo, Pablo, es todo tan tremendo porque tú lo piensas y la información está del diario El País, que es impecable y que fue quien también reveló en primer lugar que se había hecho la compra de este ático, que luego tuvieron que dar las explicaciones para decir que lo vendían, pero no solo, siempre después de haberles pillado, no antes, por supuesto. Es que entre dos pisos millonarios, uno de unos 4 millones de euros y uno de 6,3, casualmente la Comunidad de Madrid elige el de 2 millones más, el más caro, y además el que estratégicamente está situado justo enfrente en el que vive la madre de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Es decir, todos estos indicios nos dan a entender que evidentemente había una estrategia y que era un capricho, como bien decía ahora Borja, personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque si no, realmente es que no se entiende ninguna de los pasos que han ido dando y sobre todo tampoco se entienden en ningún momento las explicaciones. El manual de Miguel Ángel Rodríguez está fallando porque no están siendo capaces, primero, ni de desviar el foco a otras cuestiones, que en eso es especialista el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, y tampoco están consiguiendo articular un relato mínimamente coherente. Y de hecho, los distintos portavoces del PP de Madrid, los pocos que salen, que tampoco es que salgan muchos públicamente, porque nadie quiere, yo creo, que comerse este marrón y porque es injustificable, están intentando decir, no, es que las oficinas lo sabíamos, tal. Es que ni siquiera pueden justificarlo porque saben que además con cada información que sale es más difícil argumentar que no se iba a utilizar como una residencia para la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, porque estamos viendo además que ella misma, o están comunicando que se ha mudado de residencia, que ya no reside o lo va a hacer en el barrio en el que residía, y que por tanto había una intencionalidad por su parte. Y luego evidentemente el hecho de que Alberto Núñez Feijóo haya admitido que él sabía desde abril que este movimiento se iba a realizar de alguna manera, también evidencia que las explicaciones que ha dado Ayuso de no, es que yo me he enterado ahora, son totalmente falsas. Incluso desde su propio partido ya le están desmintiendo. Entonces, para mí, de verdad que en este caso
no hay ni una de las explicaciones que hayan dado que sea cierta respecto a lo que están diciendo, ¿no? Pues queríamos ir también a Facebook, comentarlo, pero es que tenemos que volver a Ceuta. Javier Paredes, buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Porque ahí lo que ha pasado es que había un grupo de manifestantes que se han ido separando de la marcha principal, que han ido hasta la playa del Trampolín, que por su cuenta han intentado desalojar a las personas migrantes que ahí siguen durmiendo y ha tenido que intervenir, ¿verdad, Javier, la policía para impedirlo? Correcto, Pablo. La manifestación ha empezado a las 7:15 de la tarde. De nuevo una manifestación improvisada por redes sociales. Miles de ceutíes han recorrido desde Puertas del Campo hasta la delegación del Gobierno, de nuevo como en el día de ayer. Allí se han escuchado cánticos en contra del delegado del Gobierno, en contra de Pedro Sánchez. Después la manifestación se ha disuelto un poco y, como decimos, alrededor de decenas de personas han acudido a la playa del Trampolín y allí ha tenido que intervenir la Policía Nacional, como decimos, para frenarlos porque buscaban expulsar a estos migrantes que todavía aún continúan en la playa del Trampolín. Pues Javier Paredes, es la última hora que nos llega desde Ceuta, gracias. Gracias. Así está el clima, esto es lo que se ha conseguido con algunos discursos, esto es lo que ha conseguido pues una gestión que mantiene a estas personas en la calle, pero insistimos, una irresponsabilidad política por parte de algunos, señalando, diciendo pues que si se están pues trayendo enfermedades, que si la inseguridad está en las calles, en fin, todo esto acaba trayendo esto, que haya personas que vayan ahí a intentar echar a los más débiles. Marta Monforte, Borja Barraguer, gracias a los dos. Un placer. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo enorme, corto pero intenso, ya lo habéis visto. Mañana volvemos en este formato, el viernes sí, hora 25 completo. Y ahora, cómo no, el larguero con Paco Jo. Feliz noche y hasta mañana. Hora 25, con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.